Y en el año de 1960, cuando empezaba la década esa toda convulsionada de los años 60, que la recordamos muchos, se le nombra vicario ecónomo de la parroquia de San Jerónimo. ¿Qué quería decir vicario ecónomo? Vicario administrador, que es el mismo título actual de un párroco. Y recuerdo que al mismo tiempo fue vicario foráneo de Coatepec. Significaba en ese tiempo lo que ahora equivale a ser decano, cabeza de un grupo de sacerdotes, de un decanato. Y el decanato era el de Coatepec, Jico, Teocelo y anexas, toda esta parte. Y el padre Martín llegó a tener aquí 9 vicarios en la parroquia de San Jerónimo. Ahora, hay que entender que lo que ahora son parroquias, en ese tiempo no lo eran, todo pertenecía a San Jerónimo. Tuzamapan, Mahuistlán, recuerdo que las atendían, Tuzamapan y Mahuistlán. Y en Coatepec no había el número de parroquias que ahora hay, solo era San Jerónimo. Y llegaba la parroquia hasta Las Fuentes, donde estaba la fábrica de hilados de la Purísima en Las Fuentes. Pasando el río ya a San Marcos era parroquia de Jico, pero su parroquia llegaba sin Pizarro a Las Fuentes, todas aquellas poblaciones de aquel lado, y de aquí llegaba hasta Tuzamapan y prácticamente hasta Tlaltetela. Por eso tenía 9 vicarios. Recuerdo a varios sacerdotes vicarios de él. El mismo padre Villarreal un tiempo fue vicario del padre Martín. Fue vicario del padre Martín, el querido padre Villarreal, que aquí se le quiere también muchísimo en Coatepec. Para 1961 se le nombra confesor de religiosas. ¿Por qué confesor de religiosas? Porque hasta el código de 1983 cualquier sacerdote puede confesar a religiosas, pero en el código anterior no cualquier sacerdote podía confesar a religiosas, debía tener un nombramiento especial, una facultad especial, y al padre Martín se le nombró en el 61 vicario de religiosas, confesor de religiosas. Y el padre Martín pacientemente iba a las casas religiosas. Y dicen, hay un dicho por ahí viejo, que las cosas más inútiles que puede hacer un sacerdote son estas. Perdón, hermanitas. Bañar perros, confesar monjas y formar seminaristas. Lo más inútil que puede hacer un sacerdote. Bañar perros, confesar monjas y formar seminaristas. Eso es lo más inútil que puede hacer un sacerdote. Es un dicho al margen, grosero si quieren, pero que algo tendrá de verdad. Algo tendrá de verdad. Y el padre Martín pacientemente estaba en las casas religiosas y no llevaba prisa y les escuchaba en confesión y les daba consejos y les daba dirección espiritual. Estuvo en Coatepec de 1960, llegando primero en el 59 como sustituto y luego ya como ecónomo, hasta el año de 1970 prácticamente. Pero en Coatepec, ¿qué hizo? Fundó este colegio. El Hospital de Caridad recibió muchísimo de él. Muchas familias recibían de él, yo lo sé, por sus descendientes y por otros que todavía viven, donativos para que sus hijos estudiaran. Cuando de pronto 2 esposos, cosa que es diaria, se estaban peleando en la casa y se zorrajaban una cazuela y un machetazo rayado y lo que fuera,
tocaban la puerta, nadie lo había llamado, abrían la puerta y estaba el padre Martín. Y se sorprendían. Pase usted, padre. Y entonces el pleito se bajaba y llegaba la paz. Y cuando dos borrachos estaban macheteando por los carriles, que eso era muy común, se aparecía el padre Martín y los apartaba. Me decía una señora, fíjese usted, los desapartó. Que llega el padre Martincito y que los desaparta. Le dije, sí, los apartó. Sí, los desapartó. Desapartó. Bueno, lenguaje, cuestiones de lenguaje. Y cuando había un conflicto de la índole que fuera, el padre Martín se hacía presente. ¿Alguien lo llamaba? Nadie. ¿Cómo sabía? ¿Quién sabe? Inclusive hay testimonios donde dicen a la misma hora estaba aquí y estaba aquí el mismo día. Se llama bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, cosa que no es eso normal, eso es sobrenatural. Sí se puede dar, pero de una manera sobrenatural, y se da en los santos, Que nosotros nos biloquemos, nadie piense eso. Que nos aloquemos mucho, que nos aloquemos mucho. En Coatepec fue el gran benefactor, pero para lo mismo en Jico, en Teocelo, en Cozautlán, en Izhuacán, en Tuzamapan, en Ayahualulco, en La Orduña, en Pacho, en La Laguna. Un día iba yo con él por la carretera, yo iba manejando y me dijo, mira, ¿ves ese cañal que está ahí? Donde ahora está una gasolinera, no sé de quién es esa gasolinera, en la entrada a Pacho. Hay una oquedad así y un cañal. Me dijo, ahí había una laguna, por eso es que el pueblo se llama La Laguna. Y sí, me acuerdo que la entrada para Pacho y La Laguna estaba por los Arenales, pero en la antigua carretera. ¿Se acuerdan que había una rodada? Ahora ya está fácil porque cruza la nueva carretera, pero antes era por los Arenales. Me acuerdo muy bien, estaba así surcado de pinos al principio y luego seguía una rodada que llevaba a La Laguna, a Pacho y a Nacastle. Por ahí podía uno entrar. Era la única entrada que había. Y el padre Martín me señaló y me dijo, mira, ahí estaba La Laguna, ahora está seco, es un cañal. Por eso es que el pueblo se llama La Laguna. Y en todos los pueblos, como San Rafael, enseñó a amar a Dios con todo el corazón, a Cristo Eucaristía, a la Virgen María. Tuvo una predilección por los niños con quienes jugaba y a quienes también enseñaba el catecismo y les enseñaba canciones, cantos y juegos. Y atendió a los enfermos. ¿A cuántos moribundos les dio la absolución? ¿A cuántos moribundos les abrió la puerta del cielo, para decirlo con otras palabras? Y podía llegar cansado de cualquier lugar y nunca decía cuando lo iban a ver para un enfermo, no. Y yo soy testigo que de mi pueblo, Jico, constantemente lo venían a traer para que fuera a auxiliar enfermos. Y fui testigo de enfermos que decían, con el párroco, no. Con el padre fulano, no. ¿Te quieres confesar? Sí. Que venga el padre Sutano, no. Que venga ¿quién? Que venga el padre Martín y entonces me confieso. Que venga el padre Martín. ¿Qué veían los moribundos o los enfermos reacios, que siempre los ha habido y los habrá en ese hombre? Veían madera de santo. Per transit bene facendo, amore, more, ore, re. Pasó por el mundo haciendo el bien de esa manera. Sucedió que en 1968, en julio, llegó el nuevo arzobispo de Jalapa en sustitución de Monseñor Pío López. Fue Monseñor Abascal, que había sido
contemporáneo un poquito de él en el seminario, contemporáneo porque Monseñor Abascal después se fue a Roma, lo conocía muy bien, sabía de quién se trataba, y entonces lo cambió de San Jerónimo a la Catedral de Jalapa. Recuerdo que los coatepecanos se le pusieron como arañas al señor Abascal. ¿Sí? ¿Se enojaron? ¿Cómo nos quita el padre Martín? Pero el señor Abascal sabía torear muy bien todo eso y dijo, lo cambio, lo cambio. Y el padre Martín obedeció, sintió el cambio. Lo hizo canónigo en la catedral. Lo hizo canónigo en la catedral. Y le encargó especialmente el rubro de las confesiones, haciéndolo canónigo penitenciario. Confesar es de lo más difícil para los sacerdotes, porque cuando van al confesionario no nos van a contar bellas historias, no, nos llevan el pecado, los pecados, diríamos así, lo más negro de la persona, que queda blanco con la gracia de Dios, con la absolución, claro que sí, pero estar escuchando eso no es fácil. Y más difícil es cuando caemos en la cuenta de que la mayoría de los fieles no se saben confesar. Porque cuando uno les dice, dime tus pecados, dicen, ay, es que fíjese usted que me duele mucho la cabeza. Oye, pues tómate un Connell. ¿Se acuerdan del Connell que había? Bueno, ahí creo que ya no hay. Ahora creo que es un Tylenol o quién sabe qué cosa es. Pero antes era el Connell. ¿Se acuerdan de esos amarillitos que había en los papelitos así que vendían, creo que de a 10 centavos o 5 centavos costaban? Ese, que era ácido acetil salicílico, eso era lo mismo, pero pintado de amarillo. Bueno, era una aspirina muy rudimentaria. De que se inventó la aspirina, se acabó el Connell y bueno, se acabó todo eso. Bendito sea Dios, porque es muy eficaz. Es que me duele acá, es que sueño mucho, muy feo. Bueno, pues esas cosas no son pecado. Ni siquiera las tentaciones son pecado. Las tentaciones son tentaciones. Ahí uno pregunta, bueno, ¿has caído en ellas? No, pues no tienes pecado, cuídate de no caer, y ya se le dice. Pero ya por ahí, o luego lo que la psicología humana hace, que cuando uno quiere acusarse de algo, de ser un pecado, le rodea y le echa la culpa a los demás. Es que fíjese usted que mi suegra esto, y confiesan a la suegra, o al marido, o a la nuera. Entonces hay que tener en el confesionario, hermanos, paciencia de santo. Pues el padre Martín la tenía a prueba, porque se pasaba horas y horas y horas. Lo nombró canónigo penitenciario. Estuvo así 10 años prácticamente con Monseñor Abascal. En el 79 muere Monseñor Abascal, y Monseñor Obeso, que lo sucede, que era coadjutor ya, lo mantiene en el nombramiento, pero lo empezó a jalar a las visitas pastorales, porque Monseñor Obeso pensó que llevar al padre Martín a la visita pastoral era dar la oportunidad a que la parroquia, el pueblo, las comunidades se confesaran, y el padre Martín iba a las visitas pastorales y se pasaba horas en el confesionario. Recuerdo que yo fui como secretario a una visita, estaba yo recién llegado de Roma, y fui a Plan de Arroyos, en la parte de la sierra hacia arriba, por arriba de lo que es Tlapacoyan, arriba de Tlapacoyan. Y llegamos, empezó la visita, yo tomando las actas, todo, el padre Martín en el confesionario, filas y filas, y llegamos, llegó la hora de comer, nos fuimos a comer, pero se nos olvidó que el padre Martín estaba confesando. Y el padre Martín no dijo nada, no se levantó a decir, a ver, oigan, yo también voy a comer, no, siguió confesando.
ya en la plática de la tarde, las actividades de la tarde, el padre Martín seguía confesando, pero nadie se percató. Hasta la hora de la cena, bueno, ¿y el padre Martín no va a cenar? No, pues es que tampoco comió. Entonces me dijo el señor Obeso, voy a traerlo. Y ya esperé que terminara el penitente que tenía más gente, y me decía, no voy a seguir. Le dije, no, dice el señor arzobispo que vaya usted. Entonces ya se levantó, fue, tomó alguna cosa muy ligera y siguió al confesionario. Para eso se necesita santidad de vida y virtud. Y así en la catedral las filas eran interminables, y así los enfermos renuentes se confesaban, pero con él, no con cualquier otro sacerdote. Y las filas de su confesionario en la catedral, aunque estaban los otros canónigos también sentados, pues ellos estaban espantándose las moscas, porque mucho que se pararan en sus confesionarios no. Pero luego en 1987, Monseñor Obeso lo nombra exorcista. Y ahí le viene una etapa al padre Martín, que ya había tenido otros exorcismos antes, difícil, porque era una lucha encarnizada contra el maligno. Una lucha encarnizada contra el maligno. Y el maligno lo reconocía como autoridad. En un exorcismo, que no digo más datos, quien estaba con la posesión, el padre Martín se iba acercando, iba cerca de la casa y decía a la persona que tenía la posesión, ahí viene el Martín, ahí viene el Martín. ¿Y cómo sabía el poseso o la posesa? Pues la posesa no lo sabía por sí, lo sabía por el demonio. Y era bravo el padre Martín para luchar contra el demonio. A mí me dijo una vez, mira, al demonio no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlo, y enfrentarlo con valentía. Yo ya era sacerdote, ya había llegado de Roma, y yo lo escuchaba y lo veía yo así con extrañeza, así como diciendo, me está cuenteando, me está cuenteando. Y entonces vi que bajó así la mirada, porque él más alto, yo más chaparro de pie, estábamos platicando, y me dijo, no me crees, ¿verdad, padre? Le dije, pues francamente no, padre. Y me dijo, mira, no tengo por qué mentirte, las cosas son así. Y con el demonio hay que tener mucho cuidado. Nunca hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlo con valentía. Fue célebre en 1994, en el mes de noviembre, un exorcismo que hizo en el CEM. Hasta los medios de comunicación de ese tiempo dieron fe de ese acontecimiento. En la lucha contra el maligno, el padre Martín pasó haciendo el bien, con amor, con su forma de vida, con sus palabras, con sus cosas, con su tiempo, con su vida, con su vida. Ya para 1994, que él estaba ya enfermo, le habían diagnosticado el cáncer, estuvo como interino en la Divina Providencia. Había muerto el padre Buenaventura Campos y la Divina Providencia se quedaba sin rector, ya no era parroquia la Divina Providencia para ese tiempo, y estuvo el padre Martín. Y recuerdo que en el 95, en la beatificación de San Rafael Guízar, que llegó el señor Obeso a Roma, yo estaba en Roma por todo lo que había que trabajar para la beatificación, y me comentó la muerte del padre Campos, y me dijo que el padre Martín estaba allí temporalmente porque se encontraba enfermo, y platicamos, y me dijo, oye, ¿cómo ves si llegaras a suplir temporalmente al padre Martín para que él se vaya a descansar y ya luego vemos dónde vas a estar? Vas a trabajar como estabas en el tribunal y demás, pero mientras te vas a la Divina Providencia, pues unos 3 meses que te vayas.
El padre Martín fue el que me entregó la divina providencia. El señor Obeso no pudo ir, me dijo: el padre Martín que te entregue y tú en mi nombre le agradeces los meses que estuvo. Fue una misa de 9 y así fue. Él me entregó la iglesia y yo le agradecí en nombre del arzobispo su estancia. Mi estancia allí fueron 15 años. Iba por 3 meses y fueron 15 años. Algunas veces me fue a visitar el padre Martín, pasaba. Él se llevaba mucho con el padre Campos. A veces en las tardes se juntaban allí para platicar. Pero su enfermedad pues se fue agravando hasta que le diagnosticaron cáncer de próstata, que fue finalmente con metástasis lo que lo llevó a la tumba.